Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olbaid y en este episodio práctico vamos a aprender cómo hacer algunos growls. Ya tengo aquí este sonido, el predeterminado de toda la vida. Y vamos a ver, cuando estamos hablando de growls, normalmente lo que nos interesa es hacer un sonido grave y que se vaya transformando, que tenga muchos armónicos y que tenga ese sentimiento como de que se transforma y regresa, se transforma y regresa. Vamos a comenzar primero tratando de hacer algo bastante simple y eso es con algunos de los armónicos de las formas de onda básicas que ya tenemos. Una de las cosas más sencillas que podemos hacer es un growl utilizando la síntesis FM. Entonces vamos a utilizar el oscilador 1 y luego el 2. Vamos a ponerle aquí que el reciba modulación FM del número 2. Voy a bajarle el volumen porque no lo quiero escuchar. Y tengo esto, la onda senoidal y su modulación FM. Ahora vamos a bajarle aquí una octava, otra octava más y lo mismo a su modulación. Vamos a dejarlo, por ejemplo, por acá. Ok, y aquí ya podemos empezar a ver un poco por dónde va la cosa. Para tener un poquito más de volumen y lo alcancen a escuchar claro, voy a poner algo de distorsión. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que tengo esta modulación y voy a colocar una envolvente. Voy a poner la envolvente 2 anclada a la modulación y vamos a darle un ligero ataque. Y podemos dejarle nada de hold, un poco de sustain y algo así. Ok, esto es un tipo de growl bastante simple, pero vamos a transformarlo todavía un poco más. Porque, ok, tengo esta forma simple modulada por otra que es un poco más compleja, pero sigue siendo simple. Así que vamos a utilizar algunos de los otros que están por aquí. Vamos a dejar este igual, pero este es el que está haciendo la modulación FM. Entonces, lo que vamos a tomar es alguno que tenga bastantes armónicos. Por ejemplo, no sé, vamos a ver este. Ok, tal vez la modulación es muy excesiva. Vamos a bajarle un poquito aquí. Ok, ya vieron que no solamente es la cantidad de modulación, sino que también depende de la onda que esté modulando. Así que voy a tomar la misma envolvente y la voy a aplicar a la posición del wavetable. Y obviamente dependiendo de la posición es los armónicos que nos va a dar. Así que lo que vamos a hacer es tomar con un macro y lo voy a colocar aquí. Ok, y luego cuando ya termina la modulación, no quiero que esté estático, por lo tanto voy a tomar un LFO y voy a ponerle un poquito de movimiento tanto a la modulación FM, algo más o menos así, y también se lo voy a poner esto a la posición del wavetable. Ok, vamos a engrosar el sonido con un poquito de unison, por ejemplo así. Vamos a hacer el sonido que sea monofónico porque no queremos que se encimen los growls. Vamos a ponerle tal vez un poquito de glide. Y pueden ver con algunas variaciones de pitch puede sonar bastante interesante.
Ok, vamos a darle todavía más movimiento. Vamos a ir a la parte de filtro y vamos a seleccionar algunos de los que tenemos por acá. Por ejemplo, podrían ser formantes y darle también movimiento. Podríamos dejarle un menor nivel de mix. Vamos a darle también algo de movimiento a esto. Por ejemplo, con la misma envolvente. Vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, ahí. Y ya nada más sería terminarlo de modular con un poquito de distorsión, compresión, flanger, cualquiera de esas cosas. Aquí siempre la clave de los growls es la modulación, que haya cosas que vayan y vengan, que se activen y regresen. Incluso, por ejemplo, podrían hacerlo sobre el feedback también. Pueden hacerlo también sobre algún filtro, como por ejemplo los filtros de peine. Voy a dejarlo así, le voy a poner un toquecito nada más de reverberación. Y voy a poner la compresión al final. Ok, y este sería nuestro growl número 1. El growl anterior fue hecho a partir de modulación entre dos osciladores, pero podemos hacerlo también con uno solo, no hay ningún problema. Pero para eso necesitamos que el wavetable sea bastante complejo. Así que vamos a generar uno, por ejemplo, con el text to wavetable. Vamos a poner algo así como, oh no, madre mía. No sé, a ver qué tal pronuncia esto. Ok, vamos a bajarlo unas cuantas octavas para ver qué tal quedó. Ok, necesitamos seleccionar un espacio muy en concreto de todo el wavetable. Vamos a poner un poquito de distorsión para levantar esto. Ok, voy a seleccionar un LFO para que comience a mover en una sección muy concreta. Voy a poner aquí el macro para poderlo mover arriba y abajo. Voy a empezar desde aquí. Podemos cambiar un poquito la forma. Ok, y lo que estoy tratando de hacer es encontrar un punto en el cual me suene interesante. No sé, tal vez por ejemplo ahí. Ok, y ya que tienen su wavetable que les parece interesante, ya lo pueden empezar también a modular. Por ejemplo, no sé, random amplitudes. Por ejemplo, tal vez ahí lo podríamos convertir en uno que sería metálico.
Ok, lo que vamos a hacer aquí, yo creo que podría ser interesante es ir a la parte de avanzados y que el unison, que el espectro sea un poquito diferente. Como ya vimos, eso es como si para las voces del unison este valor fuera ligeramente distinto. Y este es para que si cada una de las voces este valor fuera ligeramente distinto. Entonces podríamos llegar a encontrar algo que suene interesante. Ok, creo que lo podemos dejar aquí en este valor y simplemente voy a ponerle uno adicional. Esto es algo muy utilizado siempre en los growls para que este por separado esté cargando el sub bajo. Pero voy a ponerle que tenga el mismo movimiento del LFO. Voy a probarlo con una forma un poco más compleja. Con eso de sub creo que es suficiente. Ok, vamos a seguirlo modificando. Podremos poner tal vez una distorsión más fuerte. Probemos algo como por ejemplo un flanger, pero tal vez sin movimiento. O con un movimiento muy pequeñito. Podemos ponerlo tal vez anclado al tempo y mover el offset. Probemos también con algún otro tipo de filtro. Por ejemplo, vamos a probar un tipo de comp tal vez, o uno de flanger. Aquí ya sería experimentar un poquito. Y solamente lo estoy aplicando para el filtro 1 porque no queremos deshacernos de los subgraves. Aunque bueno, como que en este caso muy en particular no me terminó de convencer, así que lo voy a dejar ahí y podemos ponerle otra vez el toquecito nada más de reverberación. Y la compresión la voy a poner aquí. Y bueno, ahí es solamente de que ustedes están experimentando un poco, depende mucho el wavetable, el speech que le hayan puesto.
Pero ahí tenemos otro growl. Vamos a utilizar para este último growl una de las características de Vital, y es que vamos a crear nuestro propio wavetable. Ya lo hicimos con el text to speech, ya lo hicimos con las propias modulaciones, pero vamos a hacerlo ahora con un poquito de audio. Por ejemplo, voy a tomar aquí, voy a borrar el remove group, y vamos a agregar una fuente. La fuente voy a ponerle que sea de un archivo de audio. Vamos a seleccionar alguno. Normalmente las vocales pueden funcionar bien. No sé, por ejemplo vamos a soltarlo ahí. Vamos a poner los dos keyframes, uno para que esté en la posición 1 y el siguiente para que esté en la última posición. Y vamos a buscar un punto donde esto suene bien, suene interesante. Por ejemplo, podríamos tratar de aislar por aquí. Voy a bajar unas cuantas octavas para ver cómo quedaría esto más grave. Vamos a ponerlo ahí. Que no me termina de convencer esta selección. Probamos por ejemplo acá. Vamos a cambiar el tamaño del window. Tal vez podremos poner 1000 o 100, no sé, vamos a ver algo más pequeño. Vamos a ponerle algo todavía más pequeño. Esto podría funcionar. Vamos a poner una modificación. Por ejemplo, vamos a probar Wavefolder. Vamos a seleccionar aquí otro. Voy a poner otro keyframe por acá, donde la modulación sea un poquito mayor. Todavía no me convence el window size. Vamos a cambiar otro. Probemos, por ejemplo, no sé, 200. Más o menos por ahí. Podríamos subirlo un poco más. Voy a borrar este. Como que hay mucho movimiento todavía. Vamos a tratar de juntar más los puntos de sampleo. Ok, vamos a suponer que más o menos por ahí nos gusta. Y vamos a darle otra vez un poquito de movimiento. Voy a seleccionar aquí la posición del wavetable. Ok, tenemos un wavetable personalizado, pero vamos a tratar de modificarlo un poco más. Otra vez con el mismo wavetable, vamos a mover algunos de los Spectral Morph. Vamos a ver con cuál funciona bien. No me termina de convencer, ponemos otro. A veces no necesitamos que sea un cambio tan extremo. Podemos probar algo como esto. Ok, vamos a ver qué pasaría si tomamos, por ejemplo, ahora el oscilador 2 y
hacemos que reciba modulación FM desde el 1. Y vamos a cambiar aquí por una Basic Shape. Ok, vamos a suponer que eso nos gusta. Probemos con un movimiento del filtro. Vamos a poner otra vez aquí el movimiento del filtro en el cutoff. Pero queremos estar filtrando el 1 y el 2. Ok, vamos a poner también otra forma de onda. Un Basic Shape. Para que este sea el sub. También con un poquito aquí de level. Ok, para que no se esté perdiendo con el movimiento del filtro. Ok, vamos a ponerle un poquito de efectos, como siempre un toque de distorsión, tal vez un toque de compresión. Vamos a poner la compresión hasta el final, toquecito de reverberación. Ok, y esto pues ya dependerá del ajuste fino que ustedes le quieran poner según el track en el cual lo van a utilizar. Y pues bueno, ahí ya lo tienen, cómo hacer un growl partiendo desde su propio wavetable. ¿Qué les pareció? Espero que les hayan gustado, poniendo en práctica un poco algunas de todas las técnicas y de las funciones que vimos a lo largo del curso. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Todavía nos hace falta un episodio donde vamos a ver cómo crear diferentes tipos de efectos especiales. También los invito a que si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso será todo por este video y nos vemos en la próxima.